Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. Hoy traemos un tema que llama la atención. Es de cultura pop, siempre lo hemos visto más actualmente en toda la cultura pop, porque es algo mucho más cercano y hoy en día ya está en nuestros bolsillos. Claro que sí. Que es la inteligencia artificial. Exactamente, inteligencia artificial, IA o en inglés... AI. ¿Qué? AI. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Esa cosa. Bueno. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a dar como los términos, qué significa inteligencia y así. Vamos a dar un poquito de historia, vamos a dar acontecimientos importantes y nuestras opiniones como siempre. Exactamente, al fin nos vamos a pirar. ¿Qué pasaría si nos domina la inteligencia artificial? Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy, inteligencia artificial. Claro que sí, yo creo que aquí tenemos que empezar por algo muy simple, que es ¿qué es inteligencia? No vayamos a inteligencia artificial, en sí, ¿qué es una inteligencia? Se los voy a leer. Por favor. Facultad de la mente que permite entender, aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. ¿A qué se refiere esto? O sea, que básicamente podemos aprender de nuestro mundo, analizamos las cosas, las entendemos, logramos razonarlas, le damos un sentido a las cosas y al final eso se crea un concepto. Para mí esto de se crea formarse una idea determinada de la realidad, básicamente es como crear conceptos, yo diría como que es básicamente eso, ¿no? Okay. Y aquí aclarando, la inteligencia no es solo propiedad del humano, hay muchas especies que tienen inteligencia, a lo mejor un poco más como primitiva de alguna manera, o sea, no tienen las capacidades que tiene el humano, es pero decir, no eres inteligente, es tonto. Es nulo. Es nulo, o sea, no puedes no ser inteligente. Exactamente, si eres un ser vivo, probablemente eres inteligente. No probablemente. Eres inteligente. Eres inteligente, o sea, Sí, digo sí. probablemente porque imagínate que hay alguien que no. o sea, no sé. Pero yo creo que sí. Pero yo creo que sí. O sea, es mejor decir es un estúpido. Ajá, yo diría que en específico... No hay que insultar a la gente. Ajá, no insulten a la gente, todo el mundo es inteligente. Entonces, básicamente, eso es la inteligencia. Ahora, Ok. pasemos, ¿qué es la inteligencia artificial? Ok. Ya, tal cual como término inteligencia Yo voy a artificial. leer la definición de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes, o sea, la definición Ajá. que dimos. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Normalmente un sistema de inteligencia artificial es capaz de analizar datos de grandes cantidades, Big Data, identificar patrones y tendencias y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. O sea, para que entiendan, aquí, por ejemplo, un ejemplo de inteligencia artificial, por ejemplo, sería la inteligencia artificial que tiene Spotify. ¿A qué se refiere esto? Tiene muchos datos de cuánta gente escucha una canción y esa canción, como la analiza y ve los patrones de cuánto la escuchan y qué personas escuchan esa canción en específico y cuáles son los géneros que les gustan, lo que hace la inteligencia artificial es a la gente que escucha estos géneros le va a ofrecer que escuche esta canción porque probablemente le va a gustar. Eso ya es una inteligencia artificial, no tan compleja como la nuestra porque nosotros tenemos inteligencias múltiples, pero o sea, por ejemplo, una inteligencia artificial de esa manera, ella puede como que interpretar mucho más información que un humano. O sea, si yo analiza datos a lo idiota. O sea, pero de grandes cantidades. O sea, por ejemplo, si yo a un humano le doy 7,000 millones de personas, ¿cuántas personas comen chocolate? Probablemente se va a tardar años en realmente hacer un patrón y todo. A una persona, ¿sabes? Ajá, a una persona. El patrón va a cambiar. Ajá, y una inteligencia artificial se tarda mucho menos. Bueno, no segundos, maybe, si son 7,000 millones de personas. Segundos. Porque los va tomando, digamos. Ajá. Otro ejemplo es Facebook y Google. Sugieren
no sé si han compartido una foto en Facebook y te dice como, ¿no quieres etiquetar a Paul? Y sabe que está ahí Paul. Exactamente, porque ya tiene una base de datos de muchas de mi cara, porque básicamente, digo, suena creepy, suena súper creepy. Pero, porque de esa manera también te pueden ubicar. De hecho, creo que en los términos de condiciones de privacidad de Facebook te dicen que si tú eres una persona buscada, creo que pueden usar tu base de datos como agencias gubernamentales. Me gustaría hacer un podcast, de hecho lo voy a apuntar aquí, sobre el qué pedo de Facebook. ¿Qué pedo? O sea, ¿con qué pedo con Facebook y las cosas que hace y sus términos y condiciones de que casi le estás diciendo me vas a donar todas tus casas y todas tus propiedades y ahora eres mi esclavo? Sí, o sea, porque existen como muchos rumores de que ¿sabías que...? No, pues ¿cuántas veces ha estado, ¿cómo se llama el Mark Zuckerberg? ¿Cuántas veces ha estado en juicio? Un chingo. Con su cara de robot de... Güey, es una persona, tal vez es el anticristo, güey, y no lo sabemos. O sea, realmente tiene toda nuestra información, toda nuestra vida, así. Bueno, o sea, no, sí, depende de qué tanto uses Facebook. O sea, por ejemplo, a mí tiene mi cara y mis memes. Y ya. Y bueno, ya, o sea. Pero bueno, o sea, imagínate, regresa en el tiempo, un 2010, tiene toda tu vida. O sea, ponías en Foursquare dónde estabas, qué estabas haciendo. Ya entré a la escuela. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Mira mis amigos, exacto, estamos en Coyoacán. Cada minuto. Sí. O sea, yo creo que ahorita lo tiene, pero con Instagram. No, porque tampoco uso Instagram. Bueno, pero tú no, pero yo sí, güey, un chingo. Entonces, y también es de Facebook. O WhatsApp, güey, también usas WhatsApp. Ay, sí, eso sí me da pánico. Y le mandas tu ubicación en vivo a tu papá, güey. Y, güey, ¿cuántas conversaciones no tengo con gente, güey? Todos tus nudes, güey, sí, mis nudes los tiene Mark Zuckerberg. Ok, también Amazon ofrece recomendaciones según lo que has comprado. Y Waze brinda información porque de hecho, ya sabe tus esto rutas. Es como un experimento que los recomiendo que hagan. Un día dejen su celular así en su mesa, desbloqueado, y empiecen a hablar, por ejemplo, si no tienen un perro. O sea, nunca han tenido un perro, nunca han hablado de perros, empiecen a hablar de, es que quiero buscar juguetes para mi perro, y que mi perro, y que mi perro, y van a ver que les van a aparecer anuncios cuando empiecen a irse como a su feed. Se van a ir a su feed y van a aparecer un montón de anuncios de Petco, de un montón de marcas para perros y cosas así. Es como ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Eso es una inteligencia artificial. Y ahora pasemos a la breve historia de la inteligencia artificial. No tenemos el miedo. Ok, una breve historia también. Paréntesis, Siri también es inteligencia artificial, Alexa también. Alexa, Google también es una inteligencia Y artificial. ahorita vamos a hablar de una prueba que se llama la prueba de Turing, que es cómo mantener una conversación fluida con una inteligencia artificial. Ahorita pasamos a eso. Pero, por favor, ¿quieres tú dar la breve historia o lo yo? Pues tú, güey. Ok, la breve historia básicamente es que normalmente nosotros pensamos que es algo más actual esto de la inteligencia artificial, pero sorprendentemente el término inteligencia artificial se creó en el 1956 cuando un grupo de científicos inició un proyecto, un proyecto de investigación llamado Inteligencia Artificial en Dartmouth College en los Estados Unidos. El término se acuñó primero ahí, o sea, en el 1956 por primera vez se habló de la inteligencia artificial como concepto. Exacto, pero antes ya se había hablado, ahorita de hecho creo que vas a hablar sobre eso, sí. O sea, el concepto de inteligencia artificial es en 1956. 1956 se genera el término, pero se dan cuenta de que ya se estaba haciendo eso antes de generar un término. O sea, se hablaba de... O sea, había como muchas cosas antes, pero no era artificial. O sea, ¿A qué voy? Aquí, patentaron el nombre, pues. Y también cuando se acuñó el nombre, el término, o sea, como dijeron que era una inteligencia artificial, era como, digo, obviamente hoy en día ha evolucionado a las inteligencias artificiales que conocemos, que son las que aceptan los datos y los hacen patrones y te dan resultados. Pero primero, al inicio del proyecto, el objetivo era que la inteligencia humana pudiera ser simulada. ¿A qué se refiere esto? Ellos se referían más a una inteligencia como la nuestra. Actualmente sabemos que una inteligencia artificial es muy complejo que pueda tener, o sea, que pueda simular la mente de un humano, porque no es un humano, ¿no? O sea, no tiene esas capacidades. La inteligencia artificial actualmente se va a otros sectores, como procesamiento de información, patrones, desde buscar fórmulas matemáticas. Bueno, de eso hablaremos en un momento. Y pues básicamente o sea, era el concepto que dieron en 1956, pero ahora básicamente ahí es cuando ya entramos a los acontecimientos que van mucho antes. ¿O quieres dar algo más de la breve historia? No, a ver, voy a leer un parrafito. Un parrafín.
Ok, hablamos de lo mismo de cuando estaba en Dartmouth College en Estados Unidos, y aquí dice, al inicio del proyecto, el objetivo era que la inteligencia humana pudiera ser descrita de forma tan precisa que una máquina fuera capaz de simularla. O sea, aquí se refieren a que alguien se vio al espejo y dijo, ¿puedo ordenar qué tan inteligente soy? O sea, en mi cerebro puedo ordenar toda la información que hay, todos los patrones, movimientos, como tu proceso cerebral para digo dar una que eso, respuesta. si realmente lo vemos así, se va a algo que yo quiero estudiar, que son las neurociencias. Fue una gran pregunta que se hizo. Es una gran pregunta, pero actualmente hasta el siglo XXI, yo creo que es el siglo básicamente de la neurociencia, porque antes, o sea, siempre son en los 80s básicamente empezó realmente la neurociencia, pero eran las bases. Hoy en día apenas estamos comprendiendo cómo funciona realmente los neurotransmisores, y es algo muy, muy, muy complejo, que realmente que lo imite una computadora tendríamos que comprender primero nuestra cabeza, o sea, cómo funciona exactamente cerebro? nuestro cerebro. ¿Por qué si hago esto, lo cachas? O sea, ¿por qué? Exactamente, son un montón de neurotransmisores y un montón de cosas. O sea, que eso nunca lo va a hacer una máquina, o sea, nunca le vas a contar a una máquina y dice, o sea, ¿sabes? Pero probablemente sí, pero programación no. Le tengas que dar la orden de atrapa. Lo voy a lanzar ahí, o sea, porque, por ejemplo, hay muchos de inteligencia artificial, pero como la manejamos, no de que es un humano, sino, yo he visto inteligencia artificial de que lo programan y es un, como de dardos, que siempre haces bullseye. Lo estabas diciendo ahorita. Ahorita fuimos a comer, Paul y yo, y estamos platicando sobre los instintos. Yo creo que eso nunca lo va a tener una inteligencia artificial. Es que o sea, puedes programar perfectamente el cerebro, pero un instinto, o sea, de que te hagan así, cierres los ojos, nunca va a pasar, ¿sabes? O sea, tal vez un objeto cercano. Eso sería como más un reflejo. Por eso, pero un reflejo. Pero un instinto... ¿Por qué si le avientas una pelota a un perro, corre atrás de ella? Porque tiene el instinto de presa. En ese sentido, yo lo que digo es, por eso yo no le tengo miedo como a las inteligencias artificiales, así de que, van a matar a la humanidad y así. ¿Por qué? Porque no tienen instintos, no son biológicas. Digo, tendrían como su biología, que básicamente su biología sería como un hardware, como literal un CPU. Sí. Pero a lo que voy es, nunca van a tener la biología porque no fueron evolucionadas, o sea, no evolucionaron a ese punto, sino que fueron creadas a ese punto. Entonces probablemente podrían evolucionar. De hecho, algo que, aquí dato curioso de inteligencia artificial, es algo que yo hablé algún día con mi hermano, es que un día pusieron a hablar a dos inteligencias artificiales, y en creo que un minuto crearon su propio lenguaje. Y ya no podían interpretar nada los humanos, y todos así como de las desenchufaron porque dijeron, no, ya no entendemos nada y no podemos monitorear lo que están diciendo y lo que están comunicándose entre ellas. Correcto. Entonces ahí se pone como medio creepy, pero no creo que pase, ¿no? Ok, sigo leyendo esto. Ok, el objetivo pues era esto, ¿no? Como mimetizar una inteligencia humana, ¿no? Este concepto también fue conocido como inteligencia genérica. Y fue esta la idea que alimentó a la ciencia ficción. O sea, la inteligencia genérica se refiere realmente a la inteligencia artificial genérica, es la que simula realmente la inteligencia humana. Exacto. Las otras inteligencias artificiales no simulan la inteligencia humana, tienen su propia inteligencia. Sin embargo, la inteligencia artificial derivó en campos específicos con el paso del tiempo. La ciencia evolucionó hacia áreas de conocimiento específicas, y que entonces que la inteligencia artificial comenzó a generar resultados significativos en nuestras vidas. Fue una combinación entre el reconocimiento de imagen, el procesamiento del lenguaje, las redes neuronales y la mecánica automotriz, lo que hizo posible un vehículo autónomo. O sea, al principio querían como literal hacer como el... ¿cómo se le dice? Como el ideal de la inteligencia artificial en un inicio era crear un humano que no fuera humano, así. Una inteligencia humana que no estuviera en el cuerpo de un humano. Exacto, era como la premisa. Después se dieron cuenta que lo podían utilizar de otras maneras. Ejemplo, Siri, ejemplo, Amazon. O sea, se empezó a ramificar y una inteligencia artificial para las luces, entonces... Y esos son inteligencias artificiales como comerciales. Las inteligencias artificiales que, por ejemplo, usan científicos son inteligencias que les metes un montón de datos y que se llaman como algoritmos heurísticos. Heurístico viene como de Eureka, ubicas ese de Eureka y que avientan los papeles. Es básicamente eso. Tú le das un montón de datos, de patrones, por ejemplo, puede ser de sociedad. Haces un censo de personas y cuántas personas hacen tal, se lo das a una inteligencia artificial y ella te saca, o sea, heurísticamente te saca cómo se va a comportar, por ejemplo, la gente, porque analiza todos los datos y ve los patrones, cuáles son los que se repiten más, y eso lo hace en
unos, diría minutos, si es una muy avanzada, podría ser mucho tiempo, si es una como primitiva, ¿no? Si mi computadora se tarda 3 horas en subir un video. Exactamente, no creo que pueda analizar No sé, tantos datos, no ¿no? lo sé. Pero pasemos a los acontecimientos y aquí es donde nos damos cuenta que la inteligencia artificial Lleva va mucho mucho tiempo, más atrás muchísimo que tiempo. en el 1953, que fue cuando se dio el término inteligencia De hecho, no sé si artificial. has visto la película de Hugo. No, nunca. ¿No? ¿Qué? No sé qué es eso. La de Hugo, que arma como un robot. No. ¿No? No. Ok, vela. Ok, véanla también ustedes. Y bueno, empecemos. En 1842 se llama Lovelace, la máquina analítica programable. Supongo que era una máquina, o sea, que era muy primitiva, o sea, como una calculadora, que básicamente le ponías datos y te daba como predicciones o cosas Exacto. así. De Algo hecho, así como un la vez algoritmo. pasada dijimos Ajá. algo parecido, que sí, una calculadora era una inteligencia artificial. Llegamos al punto que no. ¿Por qué? Porque tiene ya programado en sí cuáles van a ser las respuestas. No, ella analiza las O respuestas. sea, no hace como el 5 más 5, 10. No, es No, como, es 5, ok, o sea, pusieron esto, por lo tanto es esto. O sea, tiene como una memoria donde dice cuáles son los resultados probables que Por va eso alguien dice a error. computar. Ajá. Cuando- Por eso cuando no pones algo coherente dice error porque no tiene como programado ya en sí en sus respuestas esa Respuesta. como fórmula. Pues. Sí, sí, sí. Ok, en 1942 fue la máquina analítica programable, que fue como lo más primitivo, o sea, es lo que va más atrás. Ya después nos pasamos al siguiente siglo, que es el 1950, Turing y la prueba de Turing. La prueba de Turing básicamente es cuando o sea, que un humano se pueda poner a platicar con una máquina sin darse cuenta que es una máquina. ¿A qué se refiere esto? Ajá. Imagínense ¿Se que... acuerdan cómo se llamaba esa aplicación? El chat. Sí, que era... Déjalo busco, sí, que era una cosa... iBoy, no era... No, era... Ah... ah, Era... Sí, que era una mujer o un chango o algo así, ¿no? Era... Tiene un nombre bien raro. Sí. Esta madre. Simi. Simi es, por ejemplo, o sea, como lo que Simi. SimSimi A ver, lo voy a buscar, lo voy es a como buscar. un intento de como de la prueba de Turing, pero en lo que él busca eso, la prueba de Turing en lo que se basa es básicamente que va a haber una inteligencia artificial en una computadora, pero tú le vas a decir a una persona que va a estar platicando con otra persona por medio de texto. La prueba de Turing lo que quiere conseguir es que el humano nunca se dé cuenta que es una máquina, que pueda mantener una plática constante con una máquina sin que se dé cuenta que es una máquina. Y eso es lo que la prueba de Turing lo que dice, de que realmente sería una inteligencia artificial, como la que decíamos, que es realmente que simula una inteligencia humana, ¿no? Eso es básicamente lo que es la prueba de Turing y eso fue en 1950, perdón. En 1956 celebran la primera conferencia sobre inteligencia artificial con la universidad esta. Y en 1965, Weizenbaum ELIZA, el primer sistema especialista. O sea, supongo que era como de datos, como esto que hablamos de Google, bla, bla. Después fue Horsewheel, robótica basada en el comportamiento. O sea, supongo que esta creo que fue un robot que hicieron que básicamente se comportara como un humano. De hecho, ya actualmente existen varias inteligencias artificiales que pueden platicar contigo. De hecho, hay una que es súper famosa, que es una mujer, que la han llevado a programas en España y cosas así. Sí, que solo es como... Que solo... esto. No, que ella es como literal el maniquí, ¿Ah, sí? pero en sí ella ya mueve las manos y cabrón. expresa como caras humanas, pues. Sí. Se me fue la palabra ahorita. Después el 2005, tecnología de recomendaciones, que es más de lo que estábamos hablando, de lo que hace Amazon, de lo que hace Google. El 2011, Apple, Google y Microsoft, aplicaciones móviles de recomendaciones, o sea, básicamente Alexa, bueno, aquí Alexa no, pero fue Siri, fue OK Google, y Microsoft, ¿no? Que creo que ella es Cortana, ¿no? La de Microsoft o algo así. El 2013, avances tecnológicos en aprendizaje automático y profundo, o sea, básicamente las computadoras ya pueden aprender mucho más y pueden analizar muchos más datos a profundidad, ¿no? Y el 2016, Google DeepMind AlphaGo supera a Lee Sedol en un juego de Go. ¿A qué se refiere esto? Que una computadora venció en un juego, no sé si ubican este juego de Go, que es como un tablerito y que hay fichas blancas y fichas negras, y una computadora logró, creo que vencer, que Lee Sedol, creo que es el campeón mundial de Go, y lo venció una computadora. Básicamente. Y esos son realmente los acontecimientos que les podemos decir. Si los quieren investigar en más profundidad, pues nada más busquen así como ya
específicamente. Les recomiendo mucho que busquen sobre todo la prueba de Turing, porque ahí van a entender mucho más sobre la inteligencia artificial como que simula la mente humana, ¿no? Exactamente, entonces, en este momento voy a empezar a grabar la pantalla para que vean. ¿Se me hace algo? Bueno, ¿está bien? Sí, a ver, voy a grabar la pantalla desde ahorita. ¿Se está grabando ya? Ok, a ver, vamos a hablar. Esto es SimSimi. Le ponemos hola, sí. Hola, hola. Hola. Hola, crack. ¿Qué haces? Viendo televisión, ¿tú? Haciendo un podcast sobre inteligencia Artificial. artificial. Es complejo. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial? Es complejo, ok. Aquí es cuando empieza la prueba de Turing. Turing. Que empiezas a decir, ok, no estoy hablando con una persona porque me vuelvo a responder lo mismo, ¿no? 5. 15. Ok. Y podemos mandar notas de voz, a ver. Y virus en el celular. Hola, ¿cómo estás? ¿Y virus? Hola, ¿cómo estás? ¿Virus? Hola, ¿cómo estás? Ah, no, ok. Nada vuelve más te texto. edita, sí. Hola. Hola. Y aquí Ahí es volvemos donde a se ve la prueba de Turing, que que es una inteligencia artificial que obviamente te das cuenta que no estás hablando con un humano porque te repite cosas, habla incoherentemente. es complejo. Es complejo. Es complejo. Es complejo. Pero ahora demos Vamos a pirarnos. nuestras opiniones sobre qué sería una inteligencia artificial en el futuro. Vamos a hablar más no sobre una inteligencia Como artificial predictiva, sino una inteligencia... Distopía versus utopía Ajá, de la o sea, inteligencia artificial. ¿Qué podría pasar bien? ¿Y Exactamente. qué podría pasar mal? ¿Quieres comenzar? Yo empiezo. Si quieres empiezo. Ok. Mira, yo aquí apunté. Mi utopía sería como en cuestión administrativa. Yo creo que la inteligencia artificial es muy benéfica. ¿Por qué? Porque como lo decía Paul hace ratito, o sea, si a un humano le das 7 millones de cosas, de datos, pues los va a analizar en mucho tiempo y dependen de muchas cosas. O sea, O puede cometer un error. si él, exacto, tal vez llega un punto que, digamos, son 7 millones de papeles que tiene que sellar. Y entonces, pero tiene que leer si cumple los requisitos para poderlo sellar o no sellar. Va a haber un punto donde el humano va a decir, ya que flojera, y va a empezar a Y va a sellar. sellar o va a ser súper aleatorio, lo cual la máquina no lo haría. Otra cosa, gestionar datos en, digamos, campañas electorales. Estaría de puta madre si utilizaran inteligencia artificial, que es hackeable, sí, Pero es más hackeable lo que existe seguro, ahorita. sí. Es más hackeable alguien con 500 pesos. Exactamente, O sea, una inteligencia hay más artificial, gente o sea, con 500 pesos en la mano para dársela a alguien. que informáticos, hacker. hackers ahí. Exacto. Entonces Intentando- yo creo que podría como país invertir muchísimo en... Y aparte no serían como cada 6 años, podría haber una Encuesta como... página de internet, acceso, te llega un correo, te llega un mensaje, o sea, que te bombarden por todos los medios posibles. de que votes En y... lugares rurales donde, entiendo, no hay internet y cosas así, pueden poner máquinas con tablets, si no saben leer, que haya alguien O que certificado para... O no, tú deja tú que pueda leer o no, puede, o sea, que haya una que sea opción audio. que le hable, o sea... Ajá, sí. O sea, y que realmente ahí se vea realmente lo que necesitan. Un ejemplo, imagínate que en tu colonia, una colonia para los que no son de México, supongo que en todos lados hay colonias, pero que es como, se divide en país. Ay, entró una mosca horrible. Se divide, o sea, como país, estado, municipio, colonia. Bueno, aquí son delegaciones en la Ciudad de México, pero son en la Sí. ciudad, ¿no? Y pues es como tu barrio, no sé O cómo sea, decirlo. sería como el barrio, básicamente. Exactamente, sí. entonces en tu barrio, en tu colonia, pues que haya un censo cada 5 meses, 6 meses. De cuáles son los errores, donde, Exacto, por ejemplo, no, mira, qué tal aquí hay está un la hoyo, calle. Ajá. Aquí no sé qué,
la inseguridad, la luz afuera de mi casa, no sé, no me gusta el ruido que hay en el Oxxo, que todo se ponga, pero que lo analice una máquina. Entonces, y te daría resultados muy fáciles, y a los que tienen que ejecutar, por ejemplo, ya les llegarían los datos literal ya resueltos y dirían, ok, exacto, estas no son tendría, las opciones que tiene no la tendría que decir como, es que Pedro no le gusta su calle, sí, pero solo a Pedro, pero hay 10,000 personas más que les interesa más que haya un mejor alumbrado. Entonces, ¿qué tal si Pedro se lleva bien con el delegado y dice, no, pues mejor le hago caso a una persona en vez de a 10,000? Pero exacto, la inteligencia artificial sacaría un papelito que diga, cambia el alumbrado, repavimenta las calles, planta más árboles. Y listo. Y así se solucionarían muchos problemas para que los políticos... O sea, sería más inmediato los resultados. Exacto, en ese sentido, ¿no? Y hasta que... O sea, imagínate que, ok, ya tiene los datos y que la misma inteligencia artificial tenga un presupuesto para que ella solita mande, ok, ya se compraron tantas lámparas porque faltan aquí. Y ella lleva el presupuesto, y ella, o sea, nada más ¿crees que un delegado conoce cada calle de su delegación? Sí, no, claro. Obvio no. Y una inteligencia artificial lo podría hacer. Igualmente un presidente. Y ahora vamos, en esto es como mi utopía, es como cómo se debería de usar al 100% la inteligencia artificial y a nadie le molesta. Ahora vamos al dark side de pues, la inteligencia artificial. Imagínate, seguro todos aquí han visto Black Mirror. Sí, claro, sí. Y si no la han visto, se lo recomiendo mucho. Black Mirror es una serie que básicamente utiliza la distopía sobre tecnología en específico. Exactamente. Entonces, hay un episodio que tal vez a muchos, también en Rick and Morty, son dos, amamos Rick and Morty, y aquí un anuncio para Rick and Morty. ¿Ya vieron la 4ª temporada? ¿Les gustaría? La 5ª, ¿no? ¿La 5ª temporada? No, 4ª. La 4ª. La 4ª temporada, ¿les gustaría un video? ¿Un análisis? Un análisis, algo así, estaría cool. Ok, se acabó el paréntesis. Un episodio de Rick and Morty y también hay uno de Black Mirror, el cual es una aplicación, la cual te dice con quién debes de estar. Es como un Tinder, como un pero así súper específico, que te dice así de tú tienes que estar con esa persona porque literal son compatibles y aparte, genéticamente, es de educación, exacto, que no sé qué, que la chingada. Y como que no, tú no metes los datos, o sea, sí metes los datos, pero él analiza tu tipo de vida, así como, pues vas demasiado al parque y él también. No vas tanto al cine y a él no le gusta. Compras entonces, demasiado este tipo de bebida y él también. Y hace este match y te manda a fuerzas con esa persona. Y no tienes otra, o sea, no puedes estar con otra persona. Exactamente, entonces en Rick and Morty pasa lo mismo, pero más exagerado, que es una aplicación que te escanea la cara. Ajá. Seguro te estoy spoileando duro. No, ese capítulo ya. Ok, sí. Que es una alienígena que en la frente dice don't develop an app, no hagas la app. Porque siempre su pregunta es que si quieres desarrollar una aplicación, tú le tienes que decir que no. Pero Jerry le dijo que sí. Jerry es el papá de Morty. Entonces desarrollan una aplicación que te escanea la cara y te pone a alguien. Entonces no sé, como que necesitas, porque se supone... Y que de repente te lo cambia y ya dejas a esa persona y te vas con la nueva persona. Entonces sí, hablan de que esta raza de alienígenas que crea la aplicación es una raza monógama, que solo tienen relaciones sexuales, una pareja con una persona y ya, no les interesa nada más. Y se ríen de nosotros porque decimos ser monógamos, pero no lo somos. Entonces es un pleito. Sí. Está genial. Pero si lo ves en como ya Black Mirror, algo más real, es algo muy forzado, que literal te quitan la libertad. Yo creo que no hay ya no tienes libre albedrío de simplemente decidir con quién te juntas y que te guste o no te guste. Y tú estás, a mí no te gusta, pero estás ahí porque quieres, ¿no? Estás jugando con ella. Y o sea, güey, puedes hacer lo que sea, ¿sabes? Que seas libre. Y que de repente una buena idea de inteligencia artificial para ser felices te quite esa opción. O sea, sí, es que exacto, es tonto pensarlo, porque si nos vamos como al tiempo, es como... Es que me van a quitar a mi caballo con eso de los coches. No creo que sea eso de los coches factible. No, es que yo y mi caballo somos uno. Me van a quitar la libertad de cabalgar a donde yo quiera. Exacto. ¿Y qué crees? Hicieron calles y coches. Y ya nos acostumbramos. Y los caballos eran muy caros. Entonces, o sea, mantener un caballo, no sé, o sea... Yo creo que es más caro mantener un coche. No creo. O sea... Cómprale comida, hazle un espacio específico al caballo. Oye, se enferma el caballo. Se descompone el coche. ¿Tú cuánto has gastado en tu moto, bro? O sea, sí, pero supongo que es mínimo a lo que me costaría un caballo. O sea, mandar al médico un caballo, que lo operen,
O le cambiar las balatas a la moto. Sí, me costó 200 pesos. Dime si a un caballo cambiarle Pues no, tal vez sería las más... cerraduras me cuesta 200 pesos. Tal vez o sea, sería más barato porque habría muchos. No sé. Bueno, No sé. La cosa es que esta comparación yo creo que es buena. No sé, a mí me gusta. ¿Tú? A ver, por favor. bueno, a mí, mi conclusión, por ejemplo, hablemos de utópico, ¿no? ¿Qué sería una inteligencia artificial? A mí me gustaría más que realmente administrara muchas de las cosas, no solo políticas, o sea, no solo de democracia y cosas así, sino que realmente administrara muchas más cosas como desde, o sea, imagínate que la inteligencia artificial, hablando de emisiones de carbono, los pudiera reducir porque está administrando fábricas de una ciudad, está administrando todo con base a los datos que ella está captando, que obviamente también ayude, por ejemplo, a la sociedad, por ejemplo, desde aprendizaje. Imagínate que tú en la escuela ya no tuvieras, o sea, sí tuvieras un maestro, porque necesitas el contacto humano cuando creces y cuando que alguien te enseñe esa parte de cómo interactuar. Bueno, que hoy las niñas, pues déjame decirte. Sí, que tienen mucha esa parte, pero o sea, tienen una maestra en su güey, salón, ¿no? Mis primos perdón, o sea, sí, pregúntale las sumas y se las sabe, ¿sabes? Sabe hablar, sabe escribir, sí. Pero sabe un putero más de cosas por lo que ve en YouTube todos los días. Pero eso es a lo que voy. Imagínate que realmente educaran, por ejemplo, a la sociedad con inteligencias artificiales que sepan, o sea, eso ya está pasando, por ejemplo, en Japón ya hay una inteligencia artificial que los niños ponen si entendieron o no, y ella hace todo un resultado. Oye, pero que y le manda el resultado a la maestra de aprendizaje. Exactamente, o sea, que supiera de tus inteligencias, o sea, que hicieras una prueba a cada niño y la inteligencia artificial tuviera en mente cómo cada niño aprende. Cómo cada niño aprende, y eso le mandara material específico para él. O sea, imagínate que un niño a lo mejor aprende mejor de una manera lógica práctica, y el niño le manda pura cosa lógica práctica, pero obviamente alimentando sus otras inteligencias, porque si no limitas a un niño una inteligencia, y eso no está chido. A lo que voy es en meterla en la educación, meterla desde problemas sociales, por ejemplo, consumo de recursos, que ya no haya peleas entre gobiernos, porque hay una inteligencia artificial que está justamente con estadísticas diciendo, no, este recurso se va a esta zona porque esta zona tiene menos recursos y están en proceso de como levantar geográficamente y socialmente su país. Y está un poco más como mediano porque tiene sus reservas de recursos y aparte pues está con bien en su comercio. O sea, que hiciera todo eso, realmente ¿cuántos conflictos hoy en día no evitaría? Desde, o sea, por ejemplo, hasta apoyo social. Imagínate que hubiera ya carros o ambulancias que se manejen solas y tú rápido, o por ejemplo, esto creo que era un proyecto que tenían, que no se ha hecho, era nada más un proyecto de drones paramédicos. Lo que es básicamente lo que pasa es que imagínate que tú llamas al 911 y llega un dron y te da específicamente, o sea, tiene un micrófono y tú le vas diciendo qué le pasa a la persona y él te va diciendo qué tienes que hacer y trae como un mini botiquín y literal trae un desfibrilador y todo y llega en 5 minutos, o sea, llegan mucho menos que de lo que se llega, o sea, obviamente ya viene una ambulancia, ¿no? Sí. Pero es para primeros auxilios. Siento que así funcionaría muchísimo. Ya está en recursos también hablando, por ejemplo, de comida y repartición de recursos. O sea, para empezar no tendrías una sobreproducción porque pues sabrías cuánto consumen de, por ejemplo, de salchichas en cualquier colonia random. Básicamente lo que pasa ahí, o sea, imagínate que supiera cuántas salchichas se consumen. Entonces manda cierta cantidad de salchichas, no manda un montón de salchichas que se van a echar a perder. O así, con cada producto, y así tuvieras una mejor producción, ¿no? Y aquí pasamos a la parte un poco más obscura también, la parte distópica, que es básicamente qué es lo que podría pasar. O sea, también, o sea, hablando de todo esto, podríamos llevarlo a la contraria. Imagínate que realmente empiecen a limitar al humano. O sea, por ejemplo, no, tú ya no tienes permiso de hacer eso. Porque en tu zona, por estadística, no puedes hacer eso. O sea, tú ya sí, no... o con lo de las salchichas, güey. De que yo quiero hacer una carne asada con 100 salchichas. Y te diga así como... No, bro, tu consumo es de 4. Porque eso has consumido los últimos 6 meses. Ajá. Hoy quiero más. Exacto. No. Eso es a lo que voy. O que empieza a limitar mucho más. O ya más a algo un poco más heavy. Que es un concepto que se llama el basilisco de Rocco. El basilisco de Rocco básicamente es una inteligencia artificial cuántica que logra ver todos los datos cuánticos, digamos, hablando como de el tiempo, puede viajar en el tiempo de alguna manera, porque es cuántica, y ver cómo estuvieron las personas, cómo fue la estadística y cómo se ha comportado el humano, y que decida, ¿sabes qué? El humano no es viable de esta manera, y ahora todos
no me importan y yo voy a ser mis nuevos humanos o algo así, o sea, que realmente se pire y diga así, ¿sabes qué? Genética. O sea, modificación genética y empieza a hacer así un desorden con el humano Un y se humano, ponga así súper distópico y todo. Eso es lo que a mí me daría miedo, la verdad. Sí. Güey, Pero qué bueno. miedo, qué miedo. Pues yo creo que... ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo aquí en los comentarios y si nos están escuchando en Spotify. Que perdón porque no ha habido episodios en Spotify porque se nos da el pedo. Sí, a veces es como que nos cuesta, o sea, porque nos estamos concentrando mucho en YouTube y a veces no ya, subimos a tiempo. Ya pero tenemos a alguien. ya tenemos a alguien. Oscar, Saluden a Oscar. Este, Mándele un besote. Oscar pues ya es nuestro editor, entonces ya... Él ya nos está ayudando ya, a todo. por eso ya hay videos. Exacto. Exactamente, entonces les mando un besote, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jorge Roldán. Bueno, antes de... Mi nombre es Jorge Roldán. Síganos en nuestras redes sociales. Ok, @apolo11.fm. En Facebook e Instagram. De hecho aquí están apareciendo. Ok. Ah, Bueno, aquí están apareciendo. También están apareciendo las redes de Oscar aquí. Para que vayan y lo sigan y le den muchas gracias por pues, ayudarnos con este proyecto de Polo 11. Y pues yo creo que ya. Ya no Ahora hay nada sí, más que ya agregar. nada. Compren las playeras. Por favor, Ya. compren los playeras. Ya. O sea, Ya es por- hora. Si viven en la Ciudad de México, lo repetimos, si viven en la Se las Ciudad de llevamos, México, se las llevamos, nos conocen Comemos y el con precio es ustedes. mucho más bajo. ¿Ok? Por favor, mándenos un mensaje. Quiero una playera. Y ya. ¿Ok? Exacto. Perfecto. Aquí están apareciendo los tipos de playeras que hay. Ujú. ¿Les gustan? A mí me encantan. A mí me encanta. Entonces, ahora sí, mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Polanosh. Y esto es Apolo Apolo 11. 11.